hacemos? Quiero. Quiero un puntero grande, guapo. Este me gusta. No son bien. Lo puede cambiar de color, de hecho. No sé, es lo que estoy buscando, pero no lo dejo. Es A ver, agrandado, ahí está, perfecto. Ahí está, así gigantoso. ¿Qué dice? Windows simétrico enorme. Ahí está. Me gusta. ¿Está ve? Ahora sí ve. Ya. Decía yo, qué chiste, sí. No, pero nada. Ya, para de. ¿Y si lo ponen presentar? ¿Me dejará? A ver. Sí. Arribita. No, en donde dice menú. No, menú. Muy bien. ¿Dónde dice menú? En la esquina de Izquierda. Ahí, donde dice ver y modo pantalla completa. Entonces lo puede agrandar. Sí. Bueno, la manito sigue chiquita, pero ya ni modo. A nada. Gracias, chicas. ¿Qué es esta cosa roja? ¿Cómo se llama? Cadena pesada. Muy bien. ¿Esta cosa verde? Cadena ligera. ¿Qué significa CH2? Cadena pesada de... Cadena pesada 2, cadena pesada 1, 2. Muy bien. Sí. ¿Dónde se une el complemento? Arriba. Arriba. ¿Cuál es el FC? La región. Región constante. Cristalizante. Cristalizante. CH2 es la unión de complemento y la relación cristalizante es el CH2, CH3. ¿Sí? ¿Dónde se unen los antígenos? La zona. Esta zona, que es la zona variable, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un anticuerpo libre y un anticuerpo de membrana? Muy bien. El de membrana tiene 4 dominios con un espacio de anclaje a la membrana lipídica desde su extremo C terminal. Eso también es algo importante recordar. El extremo C terminal, la nueva pieza de cola, es la parte que suele anclarse, suele ser reconocida por otros receptores, mientras que el extremo N terminal de la proteína es la parte que está conectada a la región variable. ¿Por qué es esto importante? Porque normalmente la región N terminal o los aminos de la región N terminal de la proteína finalmente interaccionan con los aminoácidos de los epítopos del antígeno. Está bien. Bueno, acá tenemos los diferentes receptores. Acá están las regiones hipervariables, es decir, en esta zona superior de la región variable tenemos en realidad esta constitución de hojas beta con diferentes conexiones aminoácidas, en donde sobresalen 3 horquillas o loops, que son estos de aquí, que son los CD3, CDR3, CDR1 y CDR2, que en realidad son estos puntos de anclaje los que van a cambiar en cuestión de aminoácidos para reconocer a los epítopos, y son las regiones verdaderamente
similares genéticamente. Como pueden apreciar, son regiones de a duras penas de 5 a 10 residuos aminoácidos, lo que hace en realidad aproximadamente unas 30 pares de bases. Por lo tanto, las regiones variables genéticamente no son toda la secuencia de los 800 pares de bases, sino grupitos de 30, ¿sí? Lo cual es también más sostenible en cuestiones de campos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de inmunoglobulinas tenemos? En realidad tenemos 5. La primera que deben recordar es la inmunoglobulina A, y ahorita vamos a ver los diferentes tipos o isotipos dependiendo de la cadena pesada que estos posean, en base a los genes que codifican a las inmunoglobulinas. Recuerden de que en el caso de IgA tenemos dos tipos, que son la IgA1 y la IgA2, dependiendo de si su cadena pesada está conformada por la subunidad alfa-1 o alfa-2. En este caso, este tiene una semivida, es decir, una vez producido y en proceso de actividad de 6 días aproximadamente, y suele expresarse de forma soluble como un dímero, en donde lo que podemos observar es de que existe un punto de anclaje a partir del extremo C-terminal que se conoce como la cadena J, en donde vamos a tener dos unidades de inmunoglobulina conectadas. Y la inmunoglobulina A es una de las que se produce en mayor cantidad, aparte de la inmunoglobulina G, como pueden ver las concentraciones séricas, y se encuentra en mucosas, ¿no? Ayuda a la inmunidad de mucosas. Luego tenemos a la inmunoglobulina D, la cual no tiene ningún subtipo, solamente tiene una cadena pesada de tipo delta. Ustedes se han dado cuenta, inmunoglobulina A, cadena alfa, inmunoglobulina D, cadena delta. Su porcentaje sérico es mínimo y tiene un tiempo de vida corto y suele presentarse como un monómero. Y la inmunoglobulina D también actúa mayoritariamente como un receptor para el antígeno del linfocito B. Luego tenemos la inmunoglobulina E, que por lo tanto su fracción heavy será del tipo de la cadena del grupo. Si A es alfa, D es delta, E es epsilon. Entonces tenemos acá un subtipo epsilon, delta epsilon. Tenemos una de las más bajas concentraciones en este caso. Normalmente la inmunoglobulina E está asociada a productos alérgicos y lucha contra parásitos. Su tiempo de vida es de 2 días y se presenta como un monómero en el cual vamos a tener estas 3 subunidades y, como hemos dicho, depende de la defensa contra parásitos enmitos e hipersensibilidad inmediata. Luego tenemos la inmunoglobulina G, que tal vez sea la más conocida, porque la inmunoglobulina G es la estrella una vez que se activa la inmunidad adaptativa. El objetivo de los linfocitos B, una vez activados como células plasmáticas, es producir IgG. ¿Por qué IgG? Porque la IgG canónicamente es la que tiene una mayor especificidad contra su antígeno. Es la especializada y normalmente es la que ayuda a la opsonización, destrucción de patógenos durante la inmunidad adaptativa. Bajo ese criterio, la inmunoglobulina G lo puede todo, ¿no? Y tenemos 4 tipos. Por lo tanto, si es inmunoglobulina G, su subunidad pesada, ¿cómo se llamará? Muy bien. Y tenemos gamma 1, 2, 3 o 4, lo que genera los subtipos de la IgG1 a la IgG4. Su tiempo de vida es bastante largo, especialmente que es producido continuamente. Esta es una de las estructuras canónicas más conocidas, ¿no? CH1, CH2, B1, CH3, ¿no? Entonces, CH2, CH3, perdón, y tenemos 3 unidades pesadas, la clásica. Como hemos dicho, este anticuerpo lo hace todo, ¿no? Opsonización, activación de complementos, toxicidad celular dependiente de anticuerpos, inmunidad neonatal, porque puede atravesar la placenta, inhibición por retroalimentación de linfocitos B también. Y finalmente la inmunoglobulina M, que en realidad, ¿su subtipo cuál es? Si es inmunoglobulina M, MU. Y acá tenemos MU, en donde también existen pequeñas cantidades, su tiempo de vida es de 5 días y de forma soluble, como hemos dicho, se presenta como un pentámero, porque de forma estructural se presenta como un monómero, y en este caso la inmunoglobulina M es el default de la célula B, y cuando veamos los genes del linfocito B nos daremos cuenta por qué es el default. En este caso la inmunoglobulina M es la primera que se produce
reproduce hasta que la célula linfocito B se especializa en otro tipo de anticuerpos. Y también en este caso entonces está asociado como receptor el BCR, que ya lo conocemos, en su forma monomérica y también ayuda en la activación del complejo. Bien. Habíamos dicho también de que los anticuerpos tienen la capacidad, a través de su bisagra que se encuentra en esta posición, de extenderse o encogerse dependiendo de la superficie celular. En ese sentido, son capaces de reconocer más de un antígeno, lo que se les conoce como bivalentes o polivalentes. Monovalentes, bivalentes y polivalentes, ¿no? Ya. ¿Dónde se me perdió mi polivalente, monovalente? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquellos monovalentes, la avidez de interacción es baja, donde solamente reconocen un antígeno en pequeñas cantidades. Bivalente es alta, en el que van a reconocer más un antígeno y van a tener una fuerte avidez. Y finalmente una polivalente que tiene una avidez muy alta, de las que suele pertenecer a la IgM, ¿no? Y que reconoce más de un antígeno. Ahora sí, volvemos a subir para arriba. Entonces, como mencionado anteriormente, normalmente las inmunoglobulinas pueden ser de membrana, en donde tienen una región transmembranaria en esta parte de aquí, y luego una secuencia de transferencia que es la parte terminal C-terminal final, y normalmente se corta para que la inmunoglobulina pueda ser secretada, ¿no? Perdiendo esta parte transmembranaria y solamente quedando lo que se conoce como la pieza de cola. ¿Qué más? Entonces, aquí es donde nosotros centramos algunos de los usos en clínica de los anticuerpos, porque naturalmente los usos de inmunoglobulinas en el cuerpo es básico, ¿no? Opsonización de sus proteínas. Pero como proteínas producidas en masa, básicamente, también pueden utilizarse para otros procesos, aprovechándonos de sus capacidades de opsonización y por lo tanto bloqueo de patógenos, así como sus capacidades de ser reconocidos por el sistema del complemento, por lo tanto activar la vía clásica del complemento, y también a través del reconocimiento de los receptores a la función cristalizante de las células como los macrófagos, activar la lisis celular y la fagocitosis. Entonces, los anticuerpos median, así como nos ven pequeñitos y solamente proteínas, diferentes funciones. Por lo tanto, existe un interés en poder trabajar con anticuerpos aislados y específicos como medicamentos, que es donde surgen los anticuerpos monoclonales. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuál es la diferencia entre un anticuerpo monoclonal de un anticuerpo policlonal. Entonces, imaginémonoslo de esta manera. Nosotros tenemos diferentes linfocitos B foliculares, a los cuales, como es una célula APC, esta va a reconocer a su patógeno por separado cada uno, va a degradarlo y va a producir antígenos proteínicos mayoritariamente de cada patógeno. Pero son varios antígenos, ¿sí? Es más, es como si de repente yo a todos ustedes les diera un trabajo individual que me deben, por su caso. Un trabajo individual en el cual les digo, voy a entregarles a todos una caja con sostenedores de celular, con los salillitos de acá atrás, ¿sí? De diferentes estilos, algunos de rosita, algunos, todos de flor, todos bonitos, ¿ya? Pero diferentes estilos. Algunos serán, por ejemplo, de ositos de peluche, otros de perritos, otros de rositas, unos rosados, otros morados, otros azules, ¿sí? Y yo les digo, escoja uno para trabajar. Yo me puedo imaginar en la cabeza de todos que van a pensar en uno diferente, que van a buscar uno diferente y que van a escoger uno diferente. ¿Todos son sostenedores de celular? Sí. ¿Todos van a cumplir la función del trabajo que les estoy pidiendo? Sí. ¿Son iguales? No son iguales, a pesar de que provienen de un mismo punto. Igual, cuando nosotros degradamos a un patógeno y producimos antígenos, muchas cosas pueden ser un antígeno inmunogénico dentro de un patógeno. Y a la vez, estos antígenos tienen diferentes epítopos reconocibles. Solamente una pequeña parte de aminoácidos va a ser reconocida. Lo que significa que una respuesta a un patógeno naturalmente es
clonal, ¿no? Cada linfocito B hace su trabajo como mejor le parece, ¿sí? Al final producen anticuerpos todos, sí, pero puede que produzcan anticuerpos a diferentes epitopos, ¿sí? La gran diferencia, cuando tenemos un anticuerpo monoclonal, tomamos a una única célula, es decir, solamente una persona tiene la capacidad de escoger el sostenedor celular y lo escoge. Y todos van a tener el mismo, se conformarán, ¿ok? Monoclonal, es decir, un solo clon del linfocito B produce un solo tipo de anticuerpo. ¿Y por qué esto es favorable? Porque en este caso todos van a atacar al mismo enemigo exactamente de la misma apariencia. Y eso nos ayuda bastante en diferentes enfermedades. Por ejemplo, en el caso de tratamientos, cuando nosotros queremos bloquear diferentes procesos. Por ejemplo, si queremos bloquear la inflamación, digamos, dentro del lupus eritematoso, atacaremos interleuquinas proinflamatorias. Las usaremos como antígenos y reconocer específicamente una citoquina proinflamatoria. En el caso de cáncer, podemos atacar directamente el receptor CTLA4 que las células cancerígenas producen para inhibir la acción de las natural killer. Al bloquearlo, entonces los natural killer pueden volver a trabajar, ¿sí? Esos son los principios de los diferentes trabajos. ¿Y cómo hace que se hace entonces un anticuerpo monoclonal? Bueno, dentro de las primeras trabajos, lo que se hacía era primero inyectar un antígeno dentro de un animal que pudiera producir poblaciones policlonales. En este caso tenemos, ¿no?, linfocitos esplénicos aislados de ratón inmunizado. Estos linfocitos esplénicos, ¿esplénico qué es dónde? Vaso. ¿Y ahí qué hay en el vaso? Pulpa blanca con folículos linfáticos y linfocitos tanto foliculares como de la zona marginal, es lo que estamos recuperando, que van a ser productores de un anticuerpo específico, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a esperar a que se produzca un antígeno específico. Y obviamente los linfocitos fuera del cuerpo no sobreviven mucho. El tiempo de vida, incluso los linfocitos B, como se habla una vez de que pasa la inflamación, se mueren todos. No puede ser, no vamos a estar infectando ratoncitos a cada rato teniendo resultados diferentes. Lo que vamos a hacer es combinar o generar una combinación genética, una fusión celular entre nuestros linfocitos esplénicos y células inmortalizadas. Es una manera muy elegante de decir células cancerígenas, porque las células cancerígenas son inmortales, no dejan de crecer, no dejan de dividirse. En este caso utilizamos una línea mieloma mutante. Si es un mieloma, seguimos trabajando con células hematopoyéticas, incapaz de crecer en medio de selección HAC. Es decir, nosotros vamos a colocar estas células juntas, algunas van a poder fusionarse, otras no. Al fusionarse, comparten material genético que transforma a los linfocitos de productores anticuerpos en células inmortales, mientras que las que no han logrado fusionarse van a estar en medio del ambiente. A partir de acá vamos a agregar un medio HAC, que es un medio especial, el cual no contiene todos los nutrientes necesarios y estas células no los producen. ¿Quiénes los producen? Los linfocitos B, porque son células normales. ¿Qué significa eso? Si yo logré fusionarme contigo, le dice el mieloma linfocito B, podré sobrevivir, pero todas aquellas células que no están fusionadas, tanto el linfocito B como las células inmortales, morirán, lo que se conoce como una selección positiva, conservando solamente aquellas células inmortalizadas capaces de producir más anticuerpos. Y este cultivo celular es el que produce los anticuerpos de forma constante. Eso hace de que los anticuerpos monoclonales, si bien son caros, no son tan caros. Ahora, existe una teoría de la conspiración detrás de este proceso en el que se menciona de que producir anticuerpos monoclonales es mucho más barato de lo que se cobra. O sea, se cobra 10 veces más. Piénsalo de esta manera. Hace poco he tenido que comprar Ferrero Rocher para invitar. Una caja de 12 me cuesta 58 soles.
una caja de 12 en el centro, en Alto de la Luna, donde venden corosiones al por mayor, está a 33. Así que estamos hablando de una ganancia de 25 soles por 58. Es prácticamente una ganancia del 40%. Con eso un poco, ¿ya? Total. De que en este caso normalmente hacen lo mismo con los anticuerpos monoclonales. Como la demanda es una muy específica para un grupo reducido de pacientes, para mantener las ganancias que serían equitativas a que muchas personas compren el medicamento, simplemente suben los precios, pero producirlos no es tan caro. Por lo tanto, se convierte en un negocio redondo. ¿Sí? Esa es la teoría de la conspiración, es un negocio redondo. Ahora, ustedes van a encontrarse anticuerpos monoclonales a por 1000 en su praxis médica. Todos acaban en MAB, monoclonal antibody. Todos los medicamentos que terminan en MAB son anticuerpos monoclonales o el monoclonal antibody. ¿Sí? Algunos ejemplos, ay, no debí salirme. Algunos ejemplos, como ya aprendí, control L, a ver. Ya. Ok. Entonces, algunas dianas muy conocidas, por ejemplo, son las integrinas alfa 4, que naturalmente van a bloquear la salida de células inmunitarias al intestino, evitando problemas inflamatorios intestinales. ¿Qué enfermedades tienen problemas inflamatorios intestinales persistentes crónicos? La enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple, tal vez podamos meter acá el Bowel syndrome, es decir, colon irritable. CD20, eliminación de linfocitos B, salud, cuando son aquellos que no han muerto a tiempo, que por lo tanto también generan inflamación crónica vista en artritis reumatoide, esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes mediadas por linfocitos B. Inmunoglobulina E, contra la inmunoglobulina E para tratamiento súper caro y súper especializado de alergias. Le digo súper caro y súper especializado porque ustedes tienen una alergia. ¿Quién tiene alergia? Yo tengo alergia al polvo, polen, caspa de animales. Primavera para mí es una tortura. ¿Qué más? Ya, perfecto. ¿Alguna vez se lo han tratado o se lo han hecho tratar? ¿Aló? Sí, con ella. Mejor dicho, no quiero plata que no existe y que luego no tengo que pagar al doble con interés. A ver, entonces, normalmente si ustedes deciden hacer su tratamiento contra la alergia, y tratamiento contra la alergia no es tomarse tiricina cada vez que puede, es tratamiento contra la alergia. El tratamiento básico contra la alergia es tratamiento de insensitivización, es decir, que les van a entregar el alérgeno que les hace daño en muy pequeñas dosis hasta que su cuerpo se acostumbre a su presencia. Forzar al cuerpo a creer que el antígeno es un antígeno propio. Y eventualmente el cuerpo, considerando lo propio, no desarrolla la alergia. El opuesto sucede cuando queremos causar alergia en un organismo, se puede causar alergia, que es entregando altas dosis de un alérgeno o de un patógeno y luego quitándolas intempestivamente, haciendo que eventualmente desarrolle el efecto opuesto, ¿sí? Una inflamación aparente mientras esté. Entonces, ese tratamiento puede tomar años. Cada dosis de vacuna contra el antígeno son aproximadamente 200 soles, les dura 1 mes y medio y como les dije les puede pasar años. Y normalmente los inmunólogos que viven en Arequipa usan ese tratamiento como gold standard. La opción alterna es utilizar anticuerpos monoclonales para bloquear la inmunoglobulina E. Obviamente que va a ser 3 veces más caro, pero depende. Por ejemplo, una rinitis alérgica van a poder sobrevivir, pero una anafilaxis no, ahí vale la pena. Ok. Luego tenemos hepatocrosis tumoral, puede ser también para enfermedades autoinmunes, interleuquina 17 para la psoriasis,
Otro tipo de procesos como el complemento, específicamente el C5 para enfermedades como el síndrome hemolítico urémico atípico, ligando de RAM. ¿Por qué RAM? Porque RAM en este caso es un proceso de división celular descontrolada, así que ayuda a lo que es combatir tumores de hueso, que son los tumores más dolorosos que existen. Y finalmente proteínas de SARS-CoV-2 para el bloqueo del COVID-19. Ahora, ¿existen anticuerpos monoclonales específicos para COVID? Todos han escogido directamente anticuerpos monoclonales contra otras enfermedades que podrían ayudar en COVID. ¿Su respuesta es buena? Más o menos. Sí, relativamente. Siempre y cuando se entregue antes que se desarrolle síndrome de distrés respiratorio agudo que puede llevar a la muerte, ¿no? Muy bien. ICAS. Vamos a ver. Entonces, habíamos dicho de que en este caso, en primer lugar, tenemos a nuestras células locales hematopoyéticas que dentro de la médula ósea se diferencia en un prelinfocito B. Madura, un linfocito B maduro pero naive, que produce la inmunoglobulina M como su receptor de base, ¿sí? Luego, este linfocito maduro, a medida de que viaja a los órganos linfáticos secundarios, adquiere un receptor adicional que es la inmunoglobulina D. Junto con estos dos, luego se procede al reconocimiento del patógeno, a su internalización y finalmente la activación del linfocito B. Sin embargo, es ahorita un linfocito B activado, pero no un plasmocito, que produce inmunoglobulina en baja intensidad y que está en el proceso de cambio de isotipo de cadena pesada antes de su maduración por afinidad. Cuando viene la CD4, activa este proceso de cambio de isotipo, que es una etapa en la cual el linfocito B se transforma finalmente en una célula plasmática, la cual ya ha hecho el cambio de isotipo y la selección de afinidad de sus anticuerpos, y finalmente empieza a secretar de forma elevada inmunoglobulinas para su liberación, y en realidad ya pierde sus receptores, porque su única función es hacer proteínas. Y como pueden apreciar morfológicamente, ya que esta se convierte en una fábrica de crecimiento proteico, su material genético queda del mismo tamaño, pero su citoplasma crece, incrementando el tamaño y la funcionalidad de los órganos, organelas encargadas de tanto la producción como la secreción de proteínas. ¿Cuáles son? Según biología celular. ¿Quiénes son? Ay. Bueno, en primer lugar, el retículo endoplasmático rugoso, porque ahí se encuentran los ribosomas en mayor cantidad, están unidos al núcleo, por ahí tiene que salir RNA mensajero, ¿verdad? En segundo lugar, el aparato de Golgi, porque tiene la vesiculación necesaria para expulsar las proteínas a la parte externa. Y finalmente las mitocondrias, porque nada de esto se hace gratis, se necesita energía, así que ellos tienen que respirar mucho y producir mucha energía para trabajar, ¿no? Bien. Vamos a seguir. Ya he visto esto. Ahí, se quedó quieto ya. Ahorita vamos a ver de qué se trata la maduración de afinidad y el cambio de isotipo, pero puedo adelantar un poco ese trabajo. La historia que ustedes tienen que pensar en eso es que deciden dejar la medicina porque es muy complicado estudiar, así que se dedican a crear un negocio. ¿Qué negocio les gustaría crear? Ya, les doy una idea. Deciden que van a hacer amigurumis, que están de moda, hay demanda. Ya. Es la primera vez en sus vidas que hacen un amigurumi. ¿Les saldrá bien la primera vez? ¿Habrá trabajado con los mejores materiales? ¿Tendrán un diseño bonito, cute, que la gente quiera comprar? No, pero por alguna parte tienen que empezar, ¿no? Empezarán a hacer, ¿qué les digo? Un amigurumi les costará 3 días, estará medio feo, estará medio disparejo,
era el rezago. Hasta que de repente empiezan a desarrollar el estilo que quieren, consiguen sus materias en gran cantidad, ya generaron su síndrome de metacarpiano, así que ya pueden ejercer sin problemas, y proceden. Y de repente pasaron de hacer un amigurumi cada 3 días a 3 amigurumis por día. Esa es una buena noticia, ¿sí? Algo similar sucede con el linfocito B cuando hace la maduración por afinidad y el cambio de isotipo. Primero será el cambio de isotipo. Dependiendo de qué tipo de anticuerpo necesitamos, deja todos los otros anticuerpos atrás y solamente se dedica a producir un tipo, ¿sí? Y eso lo logra a través de la modificación de sus genes para producir los anticuerpos. Se especializa, es el momento en que ustedes deciden hacer amigurumis. En el siguiente paso, lo que va a hacer es una prueba de afinidad. Básicamente, lo que va a hacer es dividirse y por cada división linfocitaria va a producir una versión del anticuerpo con detección al antígeno. Y se va a unir, por ayuda de otras moléculas como las células dendríticas, a un determinado antígeno. Si lo reconoce con fuerza, procede. Si no lo reconoce con fuerza, el linfocito B muere con esa versión del anticuerpo y viene otra, hasta que dentro de todas las versiones habrá una que será la mejor. La mejor. Y cuando se encuentre la mejor, todos los demás morirán y solamente quedará la mejor, que se volverá a dividir y solamente se encargará ella de producir los anticuerpos. Y eso hace que los anticuerpos, especialmente los IgG, sean tan específicos. Es una prueba de ensayo y error. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, primero tenemos al anticuerpo original. Normalmente se da unos cambios en la estructura del anticuerpo para aumentar la afinidad. Tenemos cambio en la forma de membrana A por más soluble, y luego hemos dicho que tenemos el isotipo, que podemos iniciar con un isotipo específico y luego cambiar a otro isotipo dependiendo de las necesidades. Entonces, vamos a ver si por acá. Ya, estamos bien. Se me acabó el capítulo 5. Pasamos al capítulo 12, al fin. Por si acaso, hasta donde me quede es el examen. ¿Sí? Esto entra para la siguiente fase. O sea, ¿esto? Es el 2 hasta el 5, hermano. El 2 entra para la siguiente fase. ¿Por qué? A petición de la doctora Claro. Como ustedes han hecho desde transducción de señales, que es un tema de la fase anterior, si yo les apunto a llegar hasta el final de esta fase, que es esto, puede que sea mucho. ¿Y la tercera fase? En la tercera fase, no, en la tercera fase ya estamos evaluando pequeñas cosas. Creo que va a terminar pasando a responsabilidad social y investigación formativa en la tercera fase. Sí. Que no tenemos vida. Ahora, supone que responsabilidad social es con lo de la doctora Gladys, que son las cosas activas, pero ustedes no han ido. Bueno, algunos han ido, pero casi nadie ha ido. Lo que significa de que lo uso como nota. ¿Cuándo? La doctora le ha dicho que no porque es voluntario, que no lo puedo usar de nota, porque me pican las manos para usarlo de nota. Lo que significa de que vamos a tener que organizar un día de concientización para algo. Puede ser donación de órganos, puede ser donación de sangre, puede ser un día de concientización de trasplantes, de HLA, con cuáles son los problemas de compatibilidad. Puede ser un día de concientización de enfermedades autoinmunes como Guillain-Barré y otros. No sé, díganme ustedes qué es lo que quieren hacer. Se separa la Plaza de la Cultura, se separan los biombos, hacen sus pancartas y ya. ¿Sí? Sí. ¿Pero cuál fue? ¿Enfermedades autoinmunes? Sí. Guillain-Barré, esclerosis múltiple, sensibilidad. Ya, está bien. Eso no hemos hecho antes. Va a ser interesante, las personas no saben mucho del tema. Perfecto. Ya quedamos con esa la fase.
Pero esto para cuándo es? Muy bien. Sí. Ahora vamos a lo que son las respuestas asociadas al linfocito B. Entonces, como he adelantado desde la parte de anticuerpos, tenemos que el linfocito B, especialmente el linfocito B naive, va a producir dos receptores en su superficie, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Y este es el linfocito B virgen, el cual al detectar el antígeno como APC lo va a reconocer, lo va a absorber, lo va a degradar para producir antígenos y por lo tanto será un linfocito B activado, ¿sí? Sin embargo, para que esta activación sea completa necesitará la ayuda de otras células, incluyendo los linfocitos TCD4, que es lo que se conoce como la activación timodependiente, lo que llevará entonces a la proliferación de los linfocitos B. A partir de este punto, los linfocitos B, a través de su maduración, tendrán diferentes procesos de función. El primero será la producción inicial de la célula plasmática, que producirá en su gran mayoría IgM, ya que como hemos visto la IgM suele ser polivalente, tiene alta afinidad pero poca especificidad, su respuesta es inmediata. Imagínenselo como si hacen una lluvia de flechas en una guerra. ¿Caerán todas las flechas en el enemigo? No, pero son muchas flechas, ¿sí? Algo le tendrá que caer. Igual, la inmunoglobulina M es la que se produce en primer lugar. En primer lugar, ¿por qué? Porque luego, una vez de que se reconoce lo que se necesita, ya sea una respuesta alérgica, ya sea una respuesta bacteriana, se producirá lo que se conoce como el cambio de isotipo. Es decir, el linfocito B pasará a producir otro tipo de anticuerpo que no sea IgM. Conclusión, mucho antes, la IgM es el estado default de la célula, es lo que siempre produce primero. Y luego tenemos, una vez que ha pasado el cambio de isotipo, ahora tenemos que empezar a escoger cuál es el anticuerpo más bonito, el que reacciona mejor a los antígenos, y por lo tanto se da la maduración por afinidad. Una vez de que se da la maduración por afinidad y se obtiene IgG de afinidad alta, tenemos entonces solamente la población subsecuente o que subsiste, que va a ser esta de alta afinidad, y al mismo tiempo el linfocito B empezará a reproducirse para producir tanto su producción de anticuerpos específicos como los linfocitos B de memoria, que sabemos que no actúan dentro de la respuesta inmunológica, pero hace que se quedan presentes para que cuando vuelvan a detectar a su antígeno, otra vez se conviertan en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y acá viene la gran diferencia: serán células plasmáticas productoras de anticuerpos de alta afinidad. Ya no tengo que hacer ningún cambio de isotipo, ya no tengo que hacer ninguna prueba de remaduración de afinidad. Cortamos tiempo, ¿sí? Entonces, como pueden darse cuenta, en este caso el linfocito B se demora un poquito más que el linfocito T en activarse, porque tiene mayores funciones, y eso hace que la respuesta ocular por anticuerpos no esté en una etapa inicial de la inmunidad adaptativa, sino en una etapa intermedia a tardía. Bien. Entonces, como hemos dicho, tenemos dos versiones en las cuales podemos activar un linfocito B para que produzca nuestro trabajo. La primera es la dependiente de T, que como hemos dicho, primero tenemos un reconocimiento inicial del antígeno, luego una presentación acoplada o una señalización acoplada, recuerden ICOS L, del antígeno T cooperador al linfocito B, y finalmente la activación total que lo transforma en células plasmáticas y que lleva todo el proceso de producción de anticuerpos de alta afinidad, desde el cambio de isotipo hasta la selección de mayor afinidad, producción de células de memoria y las células plasmáticas de vida larga. Y por otro lado podemos tener las independientes de T. Ahora, las independientes de T están más asociadas a los linfocitos B que conocemos como linfocitos B que sobreponen su función a funciones de inmunidad innata. Por eso es de que nosotros tenemos acá a quienes, a los linfocitos B1. ¿Dónde estaban los B1? En periferia,
y en mucosas, ¿sí? Y los de la zona marginal, pues acabo de nombrar. En el vaso, en el borde de la pulpa blanca, ¿sí? Estos dos no van a pasar por una etapa ni de cambio de isotipo, ni de mayor afinidad, ni nada por el estilo. Su propósito en la vida es reconocer antígenos no proteínicos, porque acá tenemos un antígeno proteínico, no proteínicos como los polisacáridos y lipídicos, para que, junto con otras señales, incluyendo señales proteínas del complemento, tengamos producción exclusiva de IgMs, que sabemos de que hay una afinidad baja, pero una respuesta polivalente, y por lo tanto van a ser células plasmáticas de vida corta. Es decir, como esta acá compañera se va a demorar una eternidad en trabajar, la otra compañera dice, bueno, yo te cubro hasta que te animes, hasta que termines y ya, me alcanzas, ¿no? Entonces van a ser de vida corta, van a producir mayoritariamente IgM, y es por eso de que durante las primeras etapas de una infección tenemos un pico de IgM que luego baja. ¿Y quién se queda? El pico G. ¿Sí? Ya, perfecto. Ah, pues, pero ¿para qué me estreso? Acá está la imagen. Entonces, otra vez, primero tenemos a nuestro linfocito T virgen, punto inicial de la infección. Tenemos a nuestros linfocitos B activos. Estos linfocitos B activos van a ser células plasmáticas de vida corta en órganos linfáticos, pueden ser las B1, las marginales. Y luego tenemos, en este caso, también en este grupo, lo que va a ser aquellos que sí tengan que pasar por una etapa de selección por afinidad, cambio de isotipos, en los cuales se produce en primera instancia, hemos dicho, inmunoglobulina M, en segunda instancia, inmunoglobulina G, si estamos trabajando con parásitos alérgicos, específicamente inmunoglobulina E, estamos trabajando en zona de mucosas, inmunoglobulina A, y una vez de que se da todo el proceso, entonces bajamos y solamente tenemos los linfocitos de B de memoria, que una vez que se vuelven a activar, ya no tenemos ninguno de este proceso, no vamos a necesitar linfocitos plasmáticas de vida corta, ni vamos a necesitar la separación por afinidad, hay una expansión, transformación de células plasmáticas con anticuerpos de alta afinidad, una subdivisión de circuitos de B de memoria y otra vez se repite el proceso. Por eso es de que la magnitud de la respuesta secundaria es mayor. Acá el isotipo del anticuerpo es habitualmente IgM primero y luego IgG superado. Acá directamente IgG o IgA o IgE. Luego una afinidad media menor que es más variable en la primera señal y mayor en la segunda señal, inducida por todos los antígenos, y en esta segunda solo antígenos proteínicos. Como habíamos mencionado, en este caso B1 y zona marginal ya no tienen que trabajar, porque ya están generados de memoria, ¿sí? Son reemplazados. Entonces, recordemos este punto, porque este punto lo habíamos visto con los linfocitos T. Normalmente, los patógenos viajan de 1000 maneras a los órganos linfáticos secundarios, que es donde los linfocitos en general se encuentran para poder ser activados. Punto de ejemplo, ahorita estamos mirando un ganglio linfático. ¿Cómo sé que es un ganglio linfático? Por la conexión con el sistema linfático. Entonces, ¿cómo pueden viajar los antígenos? Atrapados por células dendríticas a través de la linfa, atrapados por células dendríticas plasmocitoides a través de la sangre, no atrapados, simplemente son filtrados por la linfa y llegan al punto de encuentro, en donde serán detectados por macrófagos, que son denominados los macrófagos del seno subcapsular, que se encuentran en esta posición. Entonces aquí viene todo lo que es la conexión de linfa con mis antígenos sueltos. Si son antígenos pequeños, estos pueden atravesar los conductos o pequeñas trabéculas formados en conexión directamente con los folículos linfáticos, pero si son un poco más grandes suelen ser detectados por los macrófagos del seno subcapsular y por lo tanto comidos como cualquier macrófago que estuviera trabajando y llevados a presentación igual al folículo linfático.
Por otro lado, también tenemos otras células dendríticas de la zona de el ganglio linfático que cumple la misma función. Y por aquí también llegan tanto las células dendríticas clásicas como las células dendríticas plasmocitoides. Igual, mismo principio, para llegar ya no a los cordones medulares, que es donde están los linfocitos T, a los folículos linfáticos, donde están los linfocitos B. Y acá tenemos una población heterogénea entre los linfocitos B foliculares, que son los clásicos, los de mayor cantidad, la célula dendrítica folicular, cuya función única es presentar los antígenos o ayudar a la activación de los linfocitos B, porque recuerden que estas dos son APCs juntas. Y por otro lado, sabemos de que los linfocitos TCD4, que se encontraban en los cordones medulares, van a tener una subpoblación de TH2 llamada los THFs, que viajarán al folículo linfático y también ayudarán a la activación de los linfocitos B. ¿Sí? Estamos cerrando ese ciclo que empezamos en esta presentación. Lo bueno es de que estos puntos de la activación, como ya hemos visto introducción de señales, ya hemos visto toda la parte, esto es literalmente repetitivo y redundante. ¿Sí? ¿Cómo podemos reconocer a un patógeno? Como hemos dicho, el BCR por un lado puede reconocer a su antígeno directamente porque es una APC, o puede ser reconocido un patógeno unido a moléculas del complemento como C3D, y luego los receptores al complemento, como es el receptor complement, receptor 2, es lo que significa, receptor de complemento 2, que va a reconocerlo. Y acá nosotros lo que tenemos que es, en primer lugar, nuestro BCR, que sabemos que se va a encontrar con sus receptores de señal adicional que tienen sus moléculas CITAM, que son la IG alfa y IG beta, activación de señales, y el CR2, que va a incrementar las señales del BCR. Bueno, es una ayuda. El otro camino interesante es el hecho de que también los linfocitos pueden tener TLRs, así que pueden reconocer de forma simultánea a lo que es el antígeno desde su BCR, mismo proceso, junto con un TLR que también induce señales para activar la traducción de señales dentro del linfocito. Me voy a quedar acá porque esta siguiente parte es una historia de amor que tiene que ser contada por un chico. ¿Ya? Sí. Muy bien, chicos, acá nos quedamos.